Segunda de Timoteo es probablemente la última carta que escribió el apóstol Pablo. Se la escribió a Timoteo, que era su hijo en la fe. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2 para corroborar. Y su enviado personal también. Pablo enviaba a Timoteo a las iglesias para que se ocupara de los problemas cuando Pablo no podía ir personalmente. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, Pablo describe que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En su última epístola, Pablo le dice a Timoteo cómo edificar la iglesia donde está ministrando. Y le da instrucciones que se aplican a todos los pastores y en última instancia a todos los creyentes. En el capítulo 4, Pablo comienza a concluir su carta y le da a Timoteo sus instrucciones. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 1 para corroborar. En otras palabras, esto es sumamente importante. Lo único de suprema importancia que Pablo quiere inculcar a Timoteo es su deber de predicar la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 2. Esta predicación de la palabra de Dios es necesaria porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 3 y 4 para corroborar. Normalmente la gente tiende a sentirse cómoda con la falsedad. Y el joven Timoteo debe combatir esta tendencia estando siempre dispuesto a predicar la verdad, es decir, a predicar la palabra de Dios. La palabra de la que se habla aquí es la Biblia, la verdad bíblica. Este debe ser el contenido de la predicación. Los pastores tienen el mandato bíblico de predicar la palabra que ya está escrita, la palabra de Dios, la sola escritura. Algunos se preguntarán cómo se puede aplicar esto al cristianismo de a pie, que no tiene la oportunidad de predicar en un servicio de la iglesia. La respuesta parte de una correcta comprensión de la palabra que se traduce como predicar. La palabra que se traduce como predicar es la palabra griega keruso, que simplemente significa predicar, pregonar o proclamar abiertamente. Cuando Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, no se presenta la idea de un escenario formal detrás de un púlpito o en un servicio de la iglesia. Tampoco connota un determinado estilo de discurso, predicación versus enseñanza versus conversación normal. En el contexto de 2 de Timoteo, cualquier presentación de la verdad de la palabra de Dios es predicación. Por lo tanto, cualquier cristiano, es más, lo voy a volver a decir, cualquier cristiano puede y debe hacerlo. Cualquier cristiano debe pregonar, predicar, proclamar el mensaje de salvación, la verdad, la sana doctrina. Predicar o proclamar la palabra puede ocurrir en una conversación informal, mientras se toma un café, o si está esperando el bus para ir a su trabajo, o en una sesión formal de consejería. Los padres pueden proclamar la palabra a sus hijos durante la cena, en el jardín o en vacaciones, en la playa, etcétera, etcétera. La palabra se puede proclamar en persona, en la televisión, la radio, incluso en el internet. Por ejemplo, tenemos el canal del hermano David Silva, que les invito a suscribirse, por cierto. La palabra debe ser proclamada a través de libros, artículos de revistas y correo electrónico también. Se puede proclamar la palabra a través de publicaciones en Facebook y otras redes sociales. Lo importante es que nunca dejemos de pregonar el mensaje. Podemos proclamar la palabra a través de la música y el arte visual.
La palabra puede ser proclamada a través de una tarjeta de felicitación a un amigo que de pronto está enfermo en un hospital. La palabra puede ser proclamada a través de una valla publicitaria incluso, o en una conversación telefónica privada. La palabra puede ser proclamada por hombres, mujeres y niños de cualquier edad y condición. Y sí, la palabra puede y debe ser proclamada cuando la iglesia se reúne para adoración colectiva, ya sea que el pastor predique de detrás de un púlpito o se siente en un sillón o taburete y solo hable a la congregación. Todos nosotros, mis hermanos queridos, somos responsables de predicar la sana doctrina, es decir, de comunicar la palabra de Dios de manera exegética a otros en cualquier situación en la que nos encontremos, usando cualquier herramienta de comunicación que tengamos a la mano. Predicar la palabra en 2 de Timoteo 4:2 significa simplemente comunicar la verdad de la palabra de Dios. El versículo continúa diciendo que debemos estar listos para hacer esto cuando sea conveniente y cuando no lo sea. Quizás uno de los momentos más convenientes es cuando los miembros fieles de la iglesia se han reunido para escuchar a su pastor predicar. Tal vez uno de los momentos más inconvenientes es cuando un grupo de compañeros de trabajo está reunido en la oficina charlando. Incluso cuando es inoportuno, debemos proclamar la palabra con toda paciencia y doctrina. Miren que van de la mano. Incluso cuando la situación requiera una amonestación. Recordamos que 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que debemos exhortar con toda paciencia y doctrina. Esto significa con la palabra. He ahí la importancia de estudiarla para poder hacer una buena apologética. Mi hermano David, ¿qué es eso de apologética? Apologética es hacer una defensa de nuestra fe. Una vez más, con mansedumbre. Acuérdense de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25 que dice, con mansedumbre, para que Dios en su misericordia les abra el entendimiento. 2 de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Una vez más, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora, cada cristiano tiene o un miembro en la familia, o un amigo, o un compañero de trabajo, o simplemente un conocido que no es cristiano. Compartir el evangelio con otros simplemente es difícil. Y se vuelve aún más difícil cuando involucra a alguien cercano a nosotros, incluso personas que no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Ejemplo, personas ateas. La Biblia nos dice que algunas personas se ofenderán ante el Evangelio. Lucas capítulo 12, versículo del 51 al 53 para corroborar. Sin embargo, se nos ha ordenado compartir el Evangelio. No hay excusas, mis hermanos, para no hacerlo. Mateo 28, versículo 19 y 20 para corroborar. Hechos 1:8 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Así que, ¿cómo podemos evangelizar a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo o conocidos? Lo más importante que podemos hacer primero, antes que nada, es orar por ellos, ponerlo en manos de Dios, porque recuerda una cosa, nosotros no convencemos de pecado a nadie. Quien hace eso es el Espíritu Santo. Orar para que Dios cambie sus corazones y abra sus ojos a la verdad del Evangelio. 2 de Corintios 4:4. Recuerde que nosotros, una vez más, nosotros no convencemos de pecado a nadie. Quien convence de pecado y lleva toda verdad es el Espíritu Santo. Nosotros no ganamos almas para nadie. ¿Cómo, mi hermano David? Sí, nosotros no ganamos almas para nadie. Cristo ya las ganó en la cruz. Oremos para que Dios los convenza de su amor por ellos y su necesidad de salvación a través de Cristo Jesús. Juan 3:16 para corroborar. Mis hermanos, solo Dios sabe quiénes son los que deben pasar de muerte a vida. Nosotros no tenemos ese atributo incomunicable de la omnisciencia. Solo Dios es omnisciente, nosotros no. Oremos por sabiduría para poder ministrarles con el mensaje. Santiago capítulo 1 versículo 5 para corroborar.
Debemos, mis hermanos queridos, estar dispuestos y ser arriesgados en algunos casos para compartir el Evangelio. Proclamar el mensaje de salvación a través de Jesucristo a los amigos y a los familiares. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 para corroborar. Debemos estar siempre preparados para hablar de la fe. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 para corroborar. Pero eso sí, y escuchen bien, haciéndolo con respeto y gentileza. No hay sustituto para compartir el Evangelio personalmente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Además de orar y de compartir la fe, también se necesita vivir la vida de un buen cristiano. Es importantísimo guardar el testimonio para que puedan ver el cambio que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2 para corroborar. Por último, debemos dejar la salvación de nuestros seres queridos en manos de Dios. Es el poder y la gracia de Dios la que salva a la gente, no nuestros esfuerzos físicos y humanos. Lo mejor y más importante que debemos hacer es orar por ellos, testificarles de Cristo y vivir la vida cristiana ante ellos. Recuerden, a nadie le va a importar si nosotros somos llamados cristianos o no, pero ellos van a ver cuál va a ser nuestra actitud frente a la sociedad y sobre todo en momentos de dificultades. Es Dios quien hace el resto, acorde a su voluntad. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6 para corroborar. Mis hermanos queridos, que tengan un bendecido día y una excelente semana. Bendiciones.